Tarot de la muerte. Era una noche oscura y tormentosa. Las olas golpeaban con furia la costa y el viento aullaba como una bestia enfurecida. La vieja mansión ubicada en lo alto del acantilado parecía susurrar secretos olvidados al compás del viento. Aquella noche, un grupo de amigos se reunía para celebrar el cumpleaños de Mariela. Mariela, una joven de 22 años con una fascinación por lo oculto, había decidido celebrar su cumpleaños en una antigua mansión que había heredado de su abuela. Los 7 amigos, entre los 18 y 25 años, llegaron a la mansión sin sospechar el horror que les aguardaba. Los amigos eran Mariela, la cumpleañera, de carácter fuerte y apasionada por lo esotérico. Julia, mejor amiga de Mariela, experta en tarot y ocultismo. Esteban, amigo cercano y exnovio de Mariela. Lucas, el bromista del grupo, siempre tratando de aliviar la tensión con chistes. Ana, tímida y sensible, asustada por la mansión desde el principio. Pedro, de carácter serio y protector, novio de Ana. Carla, aventurera y escéptica, siempre buscando una explicación lógica. El grupo se reunió en la sala principal de la mansión, decorada con pesados cortinajes y muebles antiguos cubiertos de polvo. Mariela encendió una chimenea que apenas lograba iluminar la estancia. El ambiente se sentía cargado de energía, pero todos lo atribuyeron a la emoción del momento. «¡Feliz cumpleaños, Mariela!», exclamó Lucas, sacando una botella de vino para comenzar la celebración. «Gracias a todos por venir», dijo Mariela, sonriendo. «Espero que estemos listos para una noche inolvidable». Mientras exploraban la mansión, Carla descubrió una antigua caja de madera con extraños símbolos grabados. «Miren lo que encontré», gritó, atrayendo la atención del grupo. «Es un tarot», dijo Julia, sus ojos brillando con interés. «Podemos hacer lecturas para todos. Será divertido». El grupo se sentó alrededor de una mesa grande en el centro de la sala. Julia, con su conocimiento en tarot, barajó las cartas y comenzó con la lectura. «Primero, tú, Mariela», dijo Julia, sacando 3 cartas. «La torre, el colgado y la muerte». Mariela rió nerviosamente. «¿Eso es bueno?». «Bueno, no exactamente», respondió Julia. «La torre significa caos y destrucción, el colgado representa sacrificio y la muerte, ya sabemos lo que eso significa». Los amigos se rieron, tomándolo como una broma. Uno a uno, Julia leyó las cartas para cada uno de ellos, y todas las lecturas eran igual de ominosas. Sin embargo, la noche continuó con risas y brindis, sin darle mayor importancia a las lecturas. La primera noche en la mansión, Ana no podía dormir. Sentía una presencia inquietante en su habitación. La antigua cama crujía bajo su peso y las sombras bailaban en las paredes, como si tuviesen vida propia. Se giraba de un lado a otro, tratando de ignorar el extraño frío que se apoderaba de su cuerpo. A medianoche, el viento aullaba con más fuerza y las ventanas temblaban como si fuesen a romperse. Ana decidió levantarse y caminar por el pasillo, esperando calmarse un poco. Mientras avanzaba, las luces parpadearon y se apagaron, dejándola en una oscuridad casi absoluta. Solo la luz de la luna, filtrándose a través de las ventanas polvorientas, le daba algo de visibilidad. De repente, sintió un frío intenso en su nuca. Se dio la vuelta lentamente, temblando de miedo. No había nada. Pero el pasillo se sentía más oscuro, más pesado. Cada paso que daba resonaba con un eco inquietante. Llegó a la sala principal, esperando encontrar a alguien, pero estaba vacía. «Hola», llamó con voz temblorosa. Nadie respondió. Un susurro suave llenó la sala. Parecía un murmullo incomprensible, como si viniera de todas direcciones. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. El susurro se volvió un grito ensordecedor. Las paredes se cerraron a su alrededor y la oscuridad la envolvió por completo. Una mano helada la agarró del cuello, apretando con una fuerza inhumana. Ana intentó gritar, pero no podía. El terror la paralizó mientras sentía cómo la vida se escapaba de su cuerpo. A la mañana siguiente, Pedro la encontró en su habitación. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror indescriptible, sus ojos abiertos de par en par, sin vida. Nadie podía explicar lo sucedido. La muerte de Ana dejó al grupo en shock, pero trataron de seguir adelante. Lucas, el bromista del grupo, intentaba aliviar la tensión con sus chistes, aunque por dentro estaba aterrado. Esa noche, después de una cena tensa y silenciosa, decidió explorar la mansión solo, con la esperanza de encontrar algo que les distrajera de la tragedia.
Lucas caminaba por los largos pasillos, iluminado solo por la tenue luz de su linterna. Cada crujido del suelo bajo sus pies lo hacía saltar. Llegó a una habitación al final del pasillo, donde una gran chimenea apagada dominaba la estancia. Al inspeccionarla, encontró una antigua soga colgada del techo. ¿Quién dejaría esto aquí?, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, la linterna se apagó. Lucas golpeó la linterna, tratando de hacerla funcionar de nuevo. En la oscuridad, escuchó un susurro, similar al que Ana había escuchado la noche anterior. Su respiración se aceleró mientras buscaba a tientas la puerta. Algo le rozó la espalda y sintió un terror paralizante. La linterna se encendió de nuevo, revelando la habitación vacía. Lucas suspiró aliviado, pero su alivio fue breve. La soga comenzó a moverse sola, como si una mano invisible la manejara. Antes de que pudiera reaccionar, la soga se lanzó hacia él, enrollándose alrededor de su cuello. Lucas luchó desesperadamente, pero la soga apretaba cada vez más, levantándolo del suelo. El aire se le escapaba y sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. El último sonido que escuchó fue el crujido de su cuello al romperse. Su cuerpo quedó colgado en la habitación, balanceándose lentamente. Cuando los demás lo encontraron, supieron que algo terrible y sobrenatural estaba detrás de las muertes. La muerte de Lucas aumentó el miedo en la mansión. Pedro, siempre protector y serio, decidió no dejar que nadie se alejara solo. Sin embargo, su preocupación por Ana y la constante sensación de peligro lo consumían. Esa noche, no pudo conciliar el sueño y decidió vigilar la mansión. Armado con una linterna y un cuchillo de cocina, Pedro recorrió los pasillos oscuros, cada sombra parecía acecharlo. El ambiente era opresivo, el aire pesado y difícil de respirar. Llegó a la biblioteca, donde los libros antiguos estaban cubiertos de polvo. Mientras inspeccionaba el lugar, escuchó un susurro suave, casi inaudible. «Pedro». Parecía decir la voz, arrastrándose desde las profundidades de la mansión. Pedro giró la cabeza, tratando de localizar la fuente del sonido. De repente, los libros empezaron a caerse de los estantes, uno tras otro, como si una fuerza invisible los empujara. Pedro retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. La linterna comenzó a parpadear y Pedro sintió un frío intenso que le helaba los huesos. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, dejándolo atrapado. Intentó abrirla, pero estaba sellada por una fuerza invisible. Un ruido detrás de él hizo que se girara, y vio una figura oscura acercándose lentamente. «¿Quién eres?», gritó, levantando el cuchillo. La figura no respondió. En su lugar, una mano invisible lo empujó con fuerza, lanzándolo contra la pared. Pedro intentó levantarse, pero algo lo inmovilizó. Sentía una presión sobre su pecho, como si una mano gigante lo aplastara. La figura se acercó más, revelando unos ojos rojos brillantes llenos de odio. Pedro trató de luchar, pero no podía moverse. La presión aumentó y sintió que sus costillas se rompían una a una. El dolor era insoportable. Con un último suspiro, su cuerpo se desplomó, sin vida. Desesperada por respuestas, Julia investigó sobre el tarot maldito y encontró la historia de una anciana que había sobrevivido a la lectura de esas mismas cartas años atrás. Juntas, Mariela y Julia fueron a buscar a la anciana. La anciana vivía en una pequeña cabaña al borde del bosque. Al escuchar su historia, les explicó la maldición de las cartas: cualquiera que reciba una lectura de esas cartas morirá, a menos que logre enfrentarse a la entidad que las controla. ¿Cómo podemos detenerla?, preguntó Julia desesperada. Ya hemos perdido a 3 de nuestros amigos. La anciana suspiró y señaló una vieja estantería llena de libros polvorientos. Ahí encontrarán lo que buscan. Las cartas pueden ser vencidas, pero requieren un sacrificio. Mariela se acercó y tomó un libro titulado El Tarot de la Muerte, Historias y Leyendas. En sus páginas se detallaba la historia de la creación del tarot maldito y cómo cada carta tenía un poder oscuro. La única manera de romper la maldición es enfrentar a la entidad con sus propias armas, dijo la anciana. Deben realizar una lectura para la entidad. Solo así podrán liberarse. El libro que Mariela tomó relataba una historia escalofriante. Hace siglos, un hechicero oscuro llamado Donato creó un mazo de tarot para canalizar su odio y deseo de venganza. Donato había sido traicionado por sus discípulos y castigado injustamente por la comunidad a la que pertenecía. En su furia, vertió toda su energía negativa y sus conocimientos esotéricos en la creación del tarot. Cada carta representaba una maldición que deseaba lanzar sobre aquellos que lo habían perjudicado. La carta de la muerte era la más poderosa,
pues contenía su alma en pena, destinada a vagar y ejecutar su venganza en cualquiera que osara usar las cartas. El tarot fue sellado y escondido, pero a lo largo de los años, la mansión en la que Donato vivía fue heredada por varias generaciones hasta llegar a Mariela, quien, sin saberlo, había despertado la maldición al utilizar el mazo. Regresaron a la mansión con el libro y un plan. Esteban, que había estado escuchando en silencio, habló: esto suena loco, pero no tenemos otra opción. Tenemos que intentarlo. Carla, sin embargo, estaba aterrorizada. No podemos hacer esto. Vamos a morir todos. Ya estamos muriendo, respondió Mariela con firmeza. Si no hacemos algo, todos moriremos. Esteban tomó la mano de Mariela. Estoy contigo, pase lo que pase. Julia, quien había sido la encargada de leer las cartas, estaba consumida por la culpa. Sabía que las muertes estaban conectadas con el tarot, pero no sabía cómo detenerlas. Esa noche, mientras revisaba el libro de El tarot de la muerte, en su habitación, sintió una presencia en la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo vacío. Julia sintió un escalofrío y decidió seguir investigando. Bajó las escaleras hacia el salón principal, donde la atmósfera era aún más pesada y opresiva. Las sombras parecían moverse por sí solas, acechándola. De repente, la temperatura bajó drásticamente y su respiración se convirtió en vapor visible. Julia sintió una mano invisible rozando su cuello. Trató de correr, pero sus piernas no respondían. La presencia se hacía más fuerte, rodeándola con una oscuridad que parecía succionarle la vida. Julia cayó de rodillas, incapaz de respirar. Una voz susurró en su oído, repitiendo su nombre una y otra vez. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras la oscuridad la envolvía por completo. Su último pensamiento fue un lamento por haber llevado el tarot a la mansión. A la mañana siguiente, Esteban y Mariela encontraron su cuerpo en el salón, con el libro del tarot a su lado. Su rostro reflejaba un terror indescriptible. Carla, la escéptica del grupo, había visto demasiado como para seguir dudando. Con solo 3 personas restantes, el miedo y la desesperación se habían apoderado de ellos. Esa noche, mientras se preparaban para enfrentar a la entidad, Carla comenzó a sentirse observada. Tenemos que hacer la lectura ahora, dijo Mariela, barajando las cartas con manos temblorosas. Sí, antes de que sea demasiado tarde, agregó Esteban. Pero antes de que pudieran comenzar, Carla sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, el aire a su alrededor se sentía denso y opresivo. De repente, la habitación se llenó de un susurro ensordecedor. Las luces parpadearon y se apagaron. Carla empezó a hiperventilar. No puedo quedarme aquí, gritó y salió corriendo hacia la puerta principal. Carla, no, gritó Esteban, tratando de alcanzarla. Carla corrió por el pasillo, pero las sombras parecían alargarse y moverse por sí solas. Sentía que algo la seguía, algo que no podía ver. Llegó a la puerta principal y la abrió de golpe, pero al otro lado no había escape. La oscuridad la envolvía. Siguió corriendo hasta llegar al jardín, donde las sombras parecían cobrar vida. Las ramas de los árboles se movían como si intentaran atraparla. De repente, tropezó y cayó al suelo. Una figura oscura apareció sobre ella, con ojos rojos brillantes llenos de odio. Carla gritó, pero su voz se ahogó en la noche. La figura la agarró por el cuello y apretó con fuerza, hasta que la vida se le escapó. Esteban y Mariela encontraron su cuerpo sin vida, con los ojos abiertos y llenos de terror. Solo quedaban Esteban y Mariela. La tensión entre ellos, que aún se amaban a pesar de haber terminado, se palpaba en el aire. Sabían que la única forma de romper la maldición era enfrentar a la entidad. El grupo, ahora reducido a 2, se preparó para el enfrentamiento. En medio de la noche, la entidad apareció, una sombra oscura con ojos brillantes que reflejaban puro odio. «Corre», gritó Mariela, pero Julia, aterrada, salió corriendo y tuvo una muerte horrible, desgarrada por la entidad en el jardín. Con la entidad acercándose, Mariela recordó las palabras de la anciana. La única forma de acabar con la maldición es hacerle una lectura con las mismas cartas malditas. Esteban luchaba por su vida contra la entidad mientras Mariela barajaba rápidamente las cartas y comenzó la lectura. Las manos le temblaban, pero sabía que era su única oportunidad. «La carta de la muerte», gritó Mariela, revelando la última carta. La entidad se detuvo en seco, gritando en agonía. Su forma oscura comenzó a desintegrarse, atrapada por su propia maldición.
La mansión volvió a estar en silencio. Mariela y Esteban, exhaustos y traumatizados, se abrazaron en el centro de la sala. Habían sobrevivido, pero el precio había sido alto. Nos liberamos de la maldición, dijo Mariela en voz baja. Esteban la miró con tristeza. ¿Pero a qué costo? La mansión quedó vacía, un monumento silencioso a las vidas perdidas y al horror que habían enfrentado. Pero, al menos por ahora, el tarot de la muerte había sido vencido. Semanas después, Mariela y Esteban seguían tratando de recuperar sus vidas. Las pesadillas eran frecuentes y los recuerdos de sus amigos perdidos los atormentaban. Decidieron acudir a un terapeuta para lidiar con el trauma. No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó, confesó Mariela durante una sesión. Lo importante es que sobrevivieron, respondió el terapeuta. Tomen su tiempo para sanar. Mientras tanto, la mansión fue puesta en venta, pero nadie se atrevía a comprarla. La historia de las muertes y el tarot maldito se había esparcido, y la gente evitaba la mansión como si estuviera maldita. Mariela y Esteban decidieron mudarse juntos y empezar de nuevo en otra ciudad. Aunque todavía sentían la sombra de lo sucedido, encontraron consuelo el uno en el otro. Lo importante es que estamos juntos, dijo Esteban, abrazando a Mariela. Podemos superar cualquier cosa. Somos guerreros que vencimos a la muerte. Mariela asintió, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Un día, mientras desempacaban en su nuevo hogar, encontraron una carta sin remitente en su buzón. Mariela la abrió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En el interior había una sola carta del tarot, la muerte. La maldición no había terminado y se preparan para otra dura lucha. Por parte del tarot sabe que debe terminar con los dos sobrevivientes, pero esta vez ya conocen al enemigo y no será fácil ni para los buenos ni para el tarot de la muerte.